Hola, gracias por estar aquí escuchando este video y te agradeceré mucho si llegas al final y me dejas una reacción, algún comentario, alguna señal que me haga saber que esto que te comparto, esto que hago te sirve o te es de nutrición o te da un poquito de más luz o claridad para tu vida, para tus procesos. Espero siempre cuando hago todo esto, pues lo hago con esa intención de que así como a mí me ayuda el llegar a estas reflexiones y tener ciertos entendimientos, pues ojalá que al momento de compartirlo también sea de contribución y de nutrición para las personas que lo escuchan y lo reciben. Y si es así, crees que a alguien más le pueda servir, pues también te agradezco que me ayudes a compartirlo. Y bueno, pues gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y bueno, hoy quería compartirte una reflexión derivado de, bueno, he estado como muy observativa, muy introspectiva, sí, en mis mundos internos, pero también he estado mucho como observando el mundo de afuera, porque la verdad es que es inevitable para mí, a donde vaya, a donde sea que me mueva y donde sea donde esté, donde la vida me lleve y me ponga, tiendo a observar mucho todo lo que sucede y lo que acontece, tanto en mí, cómo se desarrolla mi vida, mis pensamientos, mis emociones a lo largo de los días, pero también soy como mucho de observar cómo son los comportamientos, las actitudes y los movimientos de las personas. Yo aprendo mucho de observar. Con el observar aprendo muchísimas cosas y me he dado cuenta de muchas cosas. Y es muy natural para mí estar observando siempre y en todo momento todo lo que sucede y, y ver siempre un poquito más allá de lo evidente, sentir un poco más allá de lo evidente. Y todo esto que se habla mucho como de la energía, de las vibras, de las frecuencias, la verdad es que pues también soy una persona muy sensible a todo esto. Eh, Puedo estar escuchando una cosa, pero soy más como de estar sintiendo y entonces conecto mucho como la sensación con lo que estoy observando y en base a eso aprendo muchas cosas. Te decía, no solo de mí, sino de los demás. Y últimamente la vida me ha llevado como a conectar y a estar como en contacto con personas que, ¿cómo pudiera decirlo? A lo mejor personas que no son como muy afines a todo esto que yo hago. Es decir, a lo mejor son personas que están como casadas con otras creencias, con otras ideas, con otras filosofías, incluso con personas que son como muy estrictas en el sentido religioso, como que no son como muy abiertas a todos estos temas de energías, de vibra, de conciencia y de todo esto que si tú estás aquí en mis redes sociales, pues ya sabes de lo que hablo, ¿no? Y entonces, la verdad es que por momentos se vuelve como muy difícil convivir tanto tiempo cuando luego el tema de conversación como que se cierra, porque la verdad es que luego siento como que mi mente está como muy expandida y me dan como muchas ganas de tener conversaciones como muy profundas en el sentido de que me gusta hablar de emociones, me gusta hablar de sentimientos, me gusta hablar con la gente de lo que sucede en nuestros mundos internos, de conocernos, de descubrirnos y de tratar de entender por qué nos sentimos como nos sentimos en ciertos momentos de nuestra vida, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y entonces tiendo siempre como a llevar, o me gusta mucho como llevar la conversación a algo muy expandido, a poder indagar y explorar
todos los ángulos de una situación, todos los ángulos de una emoción, todos los ángulos y todas las aristas de una acción, de un comportamiento, de algo. Y por momentos se vuelve muy difícil mantener conversaciones o como mantener el flujo natural de una conversación o de una reunión cuando estás en medio de personas que yo pudiera decir que tienen una mente como muy cerrada. Y no lo digo desde el juicio, ni desde la condena, ni desde la crítica, sino que simplemente siento que el decir una mente cerrada es como la manera más adecuada de referirme a las personas que están como muy casadas con sus ideas, con sus creencias, con sus ideales, con sus filosofías, pero no porque esto esté mal, sino porque me he dado cuenta que la mayoría de las personas tiene creencias, tiene dogmas, tiene programaciones y sigue ciertas normas y ciertas creencias ni siquiera por convicción propia, sino porque alguien más le dijo que tenía que creer en eso, sino porque alguien más le dijo que lo correcto era seguir ciertas normas, seguir ciertas reglas, creer en algo, seguir a algo, obedecer a algo. Y entonces nunca me cierro, porque como te digo, a mí me gusta aprender de todo y observar de todo, pero me puedo dar cuenta, algunas veces estoy en medio de reuniones, de círculos o de situaciones y puedo ver cómo el mundo de muchas personas se reduce a nada. O sea, es decir, mi vida es solo esta rutina, solo esto que me enseñaron, solo es este circulito con el que me criaron y no me puedo permitirme salir de aquí, porque si yo me salgo de esto que me dijeron que era lo correcto, si yo me salgo de esto que me dijeron que era lo que estaba bien, voy a pecar o me va a ir mal, o la vida me va a castigar, o algo muy grave me puede pasar. Y entonces he estado viendo cómo definitivamente la vida de todos los seres humanos es directamente proporcional a todo eso que llevamos aquí en la mente, todo eso que creemos. Si nosotros no somos capaces de expandir nuestra mente y creer que hay muchas cosas y un mundo infinito de posibilidades a donde nos podemos abrir, a donde podemos expandir nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras creencias, nunca vamos a pasar de este circulito que nos dice que todo tiene que girar en torno a. Entonces, yo puedo darme cuenta cómo mi vida a lo largo de todos los años ha cambiado, se ha transformado, y para dar una descripción o una palabra que pudiera describir lo que ha sucedido con mi vida durante todos estos años, es que mi vida se ha expandido. O sea, yo puedo reconocer que durante mucho tiempo yo también estuve viviendo en este círculo, en estas ideas que me dijeron que eran las correctas, que solo tenía que creer en esto, que si alguien más venía y hablaba de no sé qué temas, pues seguramente era gente loca, gente rara o gente que se droga o qué sé yo, ¿no? Y entonces, afortunadamente en algún punto de mi vida le quité ese candado a mi mente y quise que mi mente se abriera y quise que mi mente se expandiera, y me di la oportunidad de empezar a conocer todo, investigar de todo, escuchar de todo, escuchar a diferentes tipos de personas con diferentes creencias, con diferentes ideas, con diferentes filosofías, con diferentes creencias religiosas, diferentes dogmas, diferentes prácticas. Y eso me hizo darme cuenta de la infinidad de cosas que existen no solamente en el mundo, sino en el universo, y que gracias a abrirme a esa posibilidad es que mi vida se pudo transformar, y gracias a abrirme a esa posibilidad es que mi vida es como si
yo me hubiera quedado a contemplar solamente una flor o a contemplar solamente un árbol y no me había dado cuenta que estaba dentro de un bosque y que existían dentro de ese bosque infinidad de flores, infinidad de plantas, infinidad de árboles. Y no solo eso, infinidad de cosas que existen, animales, la vegetación, el clima, el agua, el cielo, todo. Entonces, creo que la mayoría de la gente está metida en su cajita y está metida en su mundo justo porque nos han amenazado, o cuando estamos chiquitos nos meten mucho la idea como de que si tú te sales de cierto molde o de cierta creencia o de cierto dogma, algo malo te va a pasar. Y peor aún, sobre todo cuando la gente es muy religiosa, te hacen creer y te amenazan con la idea de que si desobedeces tal o cual cosa o empiezas a hacer cosas diferentes o te abres a la posibilidad de creer que existen otras cosas, Dios te va a castigar. Y entonces vives con ese miedo y vives con esa inseguridad, y entonces nunca te permites abrir la puerta para darte cuenta que afuera de esa cajita donde tú vives existe un mundo y un universo entero de posibilidades, de cosas que puedes conocer, de cosas que puedes sentir, de cosas con las que puedes conectar, con las que puedes vibrar, que existe un sinfín de gente, de personas con ideas, con pensamientos, con cosas súper expansivas, con creencias ilimitadas, con cosas que te hacen desbordar tu mente, desbordar tu imaginación. Y entonces, si no nos atrevemos a salirnos de ese molde, si no nos atrevemos a salirnos de esa cajita, no nos vamos a dar cuenta de que acá afuera hay un universo de infinitas cosas. Entonces llegaba esta reflexión de la gente se conforma con vivir siempre y está repitiendo siempre el mismo ciclo, las mismas cosas, repetir la misma vida, no salirse del círculo familiar, no salirse de las creencias, no salirse de las repeticiones, no salirse de los patrones, aunque no seas feliz. O sea, lo más cañón que me ha tocado darme cuenta es que la gente sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas, haciendo cosas que incluso ni siquiera las siente aquí, que ni siquiera le nacen, que ni siquiera le hacen sentido acá ni acá, pero las hacen por miedo. Aunque dentro no seas feliz, aunque tú quieras correr y te quieras expandir y quieras conocer un mundo nuevo de cosas, te da miedo porque a ti te dijeron que tú tenías que estar aquí, que no te puedes salir del molde y que no puedes traicionar las creencias y que no puedes abrirte a creer que los unicornios, que los extraterrestres, que la magia, que la energía, que la conciencia, que la sanación, que la expansión, que todas las cosas que existen en el universo. Y entonces tú te quedas así como un caballo, siempre viendo hacia donde todo el mundo te inculcó que tenías que ver, y que ni se te atreva a voltear a ver a los lados porque lo único que existe es esto y hacia ahí tienes que ver y hacia ahí tienes que seguir. Aunque tu vida esté infeliz, aunque no te sientas plena, aunque no te sientas pleno, aunque estés viviendo con alguien que te hace la vida bien cansada, la vida bien difícil, aunque no disfrutes nada de lo que estás haciendo, aunque estés sentada en una reunión, estés sentado en una reunión y solo estés viendo pasar más y más y más de lo mismo. Entonces, no dejes que tu alma, tu espíritu, tu ser se canse y se deprima. Date la oportunidad de dar un brinco, de abrir la puerta, de conectar con tu corazón y de abrirte a las infinitas posibilidades que la vida, el universo, Dios y la vida tienen para ti. Esta es tu única vida y entonces te vas a quedar con ganas de experimentar qué se siente creer en la magia, creer en el amor, creer en que un mundo
mundo diferente es posible, pues lo dejo a tu criterio. Si te quieres quedar con las ganas o quieres experimentarlo, vivirlo.